San Pedro TV presenta La Policía en Contacto. Bienvenidos al programa de Policía en Contacto, todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde y con repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hoy nos encontramos con el patrullero Juan Rodríguez, quien nos va a comentar acerca de las fiestas de la leche y sus derivados. ¿Cómo transcurrieron estas fiestas aquí en el municipio de San Pedro de los Milagros? Hola Jenny, un saludo a todos los televidentes del canal San Pedro TV. Un agradecimiento a ustedes por la invitación que nos hacen nuevamente al programa. Muy importante poder recalcar lo que tiene que ver con el balance y la finalización de las festividades del 30º Festival de la Leche y sus derivados celebrado en San Pedro de los Milagros, teniendo en cuenta que el balance como tal, valga la redundancia, fue muy positivo. Se pudo establecer que se redujeron los índices en lo que tiene que ver con casos de hurto, casos de lesiones personales, como tal pues la intolerancia, que es lo que conlleva de pronto muchos casos que tengan que ver con lesiones personales o riñas. Entonces es muy importante poder resaltar esto, hacer una felicitación extensiva a toda la población sanpedreña y a todas las personas turistas nacionales, extranjeros que nos visitaron durante estas festividades, teniendo en cuenta pues los diferentes espectáculos que se brindan de tipo cultural, de tipo musical, a fin de que las personas pudieran establecer unos espacios de sano esparcimiento y que pudieran compartir con sus familias y amistades. Entonces fue muy importante el hecho del buen comportamiento, en lo que tiene que estar enmarcado en el Código Nacional de Convivencia, Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 del 2016, el cual establece pues todo el tipo de comportamientos. Es bien tenido en cuenta que por ser un espectáculo de tipo especial se permitía pues el consumo de licor en estos espacios donde se llevaban a cabo los eventos, pero el balance como tal fue muy positivo. La gente pues logró afrontar esta situación de una manera pues muy educada, responsable. Tuvimos un poco de inclemencia ahí con el clima, pero nada que de pronto tuviera que permear lo que tenía que ver con las fiestas. Todo, gracias a Dios, salió en el marco de la normalidad y esperamos que el comportamiento de todos los sanpedreños siga de la misma manera. Recordemos que estas festividades se realizaron a partir del 23 de junio hasta el 2 de julio en nuestro municipio San Pedro de los Milagros, con diferentes actividades tanto culturales, deportivas y algunos artistas que nos vinieron a acompañar. Cuéntanos un poco cómo fue esto, cómo fue el acompañamiento de la policía en cada una de estas actividades. Claro que sí, Jenny. Se contó con el acompañamiento del grupo de carabineros. Pues como es bien sabido, acá en el municipio ellos cuentan con el fuerte de carabineros aquí en el sector de La Cuchilla. Entonces nos hicieron el acompañamiento ahí con sus equinos, que brinda pues como una percepción de seguridad. Todos sabemos que de todas maneras el grupo de carabineros de la Policía Nacional pues cuenta con estos ejemplares que tienen una presencia y que de alguna u otra manera pues inciden en que de pronto muchos comportamientos se puedan prevenir, teniendo en cuenta pues lo que representa el grupo de carabineros como tal, ¿cierto? Que lo que se busca obviamente no es ser un cuerpo de policía represivo, sino que se actúe de manera preventiva. Entonces fue muy importante contar con la presencia y el acompañamiento de ellos. De igual forma contar con personal que venía desde Medellín, personal que venía desde el distrito de policía número 2 Santa Rosa de Osos, al igual que el acompañamiento que nos brindaba el Ejército Nacional. Entonces todo esto en el marco de lo que tiene que ver con la seguridad de las personas para la realización de los eventos como tal en normalidad. Entonces teniendo en cuenta pues todo este despliegue que se efectuó, obviamente por el apoyo y el liderazgo que se ejerce por parte de la administración municipal en lo que conlleva el alojamiento de estas personas, la alimentación, se pudo contar con un buen pie de fuerza y acompañamiento de personal tanto de la policía de las diferentes especialidades como del Ejército Nacional, a fin de que todo pudiera transcurrir sin ningún problema. Entonces fue muy importante tener en cuenta esa percepción de seguridad porque como les decía anteriormente, desde el punto de vista preventivo, se evita que de pronto pasen muchas situaciones o cuando se van a generar problemas de riñas o intolerancias,
poder hacer frente a estas situaciones de una manera adecuada, sin que de pronto tengan que pasar hechos que lamentar. Entonces, teniendo en cuenta este amplio apoyo que tuvimos, fue muy beneficioso para todo como tal el municipio, y es muy importante pues tenerlo en cuenta. Como les decía también ahora hace un rato, el balance, teniendo en cuenta de pronto otras festividades en años anteriores, fue muy positivo en lo que tiene que ver con la reducción de muchos delitos y de comportamientos contrarios a la convivencia. Y hablando precisamente de lo que es lesiones personales, las riñas y ¿cuál fue el número de personas accidentadas durante estas celebridades? Pues Jenny, como tal no tenemos como un balance de casos de pronto de accidentes de tránsito como tal, pues por personas lesionadas. Es bien sabido que de todas maneras son festividades en las que mucha gente tiene un consumo de licor de pronto desmesurado, pero al igual que nosotros brindamos esta percepción de seguridad también con el cuerpo de tránsito municipal, pues se realizan las diferentes campañas, al igual que se hacían por los diferentes medios de comunicación, como por ejemplo ustedes que nos brindan esta oportunidad. Anterior a las fiestas se realizaron muchas campañas como tendentes a poder reducir y prevenir estos hechos, como también se realiza muchas veces por la emisora local. Entonces, como tal, pues no hay asociado como hechos así que lamentar de pronto que tengan que ver como con accidentes, pues que estén vinculados directamente con las fiestas, porque pues sabemos que de todas maneras el acceso acá al municipio conlleva de pronto el hecho de tener que ir a Medellín, a Santa Rosa, se contaba también con festividades en el municipio de Entre Ríos, entonces pues no es como claro de poder establecer si de pronto hubo como tal alguna incidencia directamente de las festividades de San Pedro, con de pronto hechos de accidentalidad que tuvieran que ver en el transcurso de las mismas. Y respecto a las riñas, ¿cómo fue el balance? Jenny, el balance con respecto a la riña fue muy positivo, porque como te decía, o sea, es normal que de pronto se presenten, teniendo en cuenta pues el grado de intolerancia que muchas veces presentan las personas, y teniendo en cuenta que las personas no reaccionan de la misma manera ante el consumo de licor, o de pronto en algunos casos ante el aparente consumo de sustancias alucinógenas, ¿cierto? Porque el consumo de sustancias alucinógenas mezclado de pronto con el licor conlleva que las personas de pronto no puedan controlar sus comportamientos, o que no sea como tan medido lo que tiene que ver con la tolerancia. Entonces sabemos que son situaciones como las festividades donde hay una aglomeración masiva de personas, donde uno tiene que ser tolerante ante una situación de que de pronto alguien pase y te estruje, de que de pronto te pueda pisar, porque hay gente que se emociona mucho y baila en el parque, pues teniendo en cuenta a los artistas, que de pronto le pueda derramar algún licor o le tumbe la bebida. O sea, son diferentes situaciones en las cuales uno tiene que aprender a tener una tolerancia, porque está siendo partícipe de un espectáculo que conlleva un sinnúmero de personas que obviamente están de diferentes ánimos, pero que la idea lo que busca es que la gente pase un momento de alegría, de sano esparcimiento. Entonces desde ese punto de vista pues fue muy manejable, y teniendo en cuenta pues el buen pie de fuerza con el que contamos en las fiestas, eso también actuaba mucho de manera preventiva, porque muchas personas de pronto ante una situación de intolerancia, al poder percibir que había de pronto fuerza pública cerca, pues se abstienen de pronto de formar un problema, ¿cierto? Porque quizás son conscientes de lo que conlleva una situación de estas, de generar una riña, de generar unas lesiones, o que Dios no lo quiera, por una intolerancia y un mal manejo de unas riñas o una lesión, puede dar un hecho que lamentar, ¿cierto? Una fatalidad. Entonces, teniendo en cuenta el pie de fuerza que teníamos, esto actuó de una manera preventiva, de que de pronto sí se armaran riñas, de pronto verbalmente, que se empujaran o algo, pero que no llegaran como algo tan grave. Entonces ese fue pues el balance muy positivo también que tuvimos, tanto en la parte de la inauguración de las fiestas como tal en el corregimiento de Ovejas, como en lo que ya tenía que ver acá directamente en el casco urbano acá del municipio de San Pedro. Durante los programas anteriores hemos reiterado mucho lo que fueron los tipos de modalidades de hurtos. Aquí en las fiestas o durante las fiestas de la leche y sus derivados se presentaron algunos. Sí, Jenny, como les decía, la reducción de este tipo de delitos fue muy notoria, teniendo en cuenta de pronto en lo que tiene que ver las campañas de prevención que se realizan con las personas. Incluso durante las mismas fiestas, yo personalmente me encargaba de darle recomendaciones de seguridad a las personas, ¿cierto? Personas que de pronto a veces utilizan el bolso en la parte de atrás,
Entonces, recomendarles que por favor lleven el bolso en la parte de adelante. Se ve mucho de pronto con las femeninas que portan el celular como en el bolsillo de atrás, ¿cierto? Y pues es bien sabido que de pronto por las tendencias de moda ahora los bolsillos de la parte trasera de las personas femeninas son como muy cortos, entonces el teléfono queda muy expuesto. De pronto las mujeres pensarán que va más cómodo en esa parte, pero también hay que tener en cuenta la percepción de seguridad y de que muchas personas inescrupulosas pues se aprovechan de este grado de vulnerabilidad que se brinda. Entonces se le hacía la recomendación por favor coloque el celular de pronto en la parte de adelante, o si lleva algún bolso, o pídale a la persona que la acompaña que por favor se lo tenga. ¿Por qué? Porque en una aglomeración de personas se puede ver de pronto esta técnica de hurto, ¿cierto? Que lo que tiene que ver como con el raponazo, el alado de situaciones, ¿cierto? De los vehículos. ¿Por qué? Porque estamos en unas festividades, entonces es consciente uno que vienen muchas personas por la cercanía del municipio, pues vienen en carro, de pronto en motocicleta, no necesariamente vienen a hospedarse en los hoteles porque no necesitan hacer uso del alojamiento. Pero los delincuentes aprovechan todo este tipo de situación, ¿cierto? De en qué parte o qué tan alejado del parque principal está el vehículo, de pronto si está muy solo la zona residencial donde está el vehículo, incluso muchas veces ellos hacen seguimiento de verificar con qué constancia de pronto la patrulla del cuadrante puede pasar por ese lugar. Entonces son un sinnúmero de situaciones. Se redujo, pero más sin embargo se presentan los casos, por lo que les estaba diciendo ahora. Se le hace la recomendación a las personas, pero obviamente se le hace de manera voluntaria. Muchas personas de pronto lo ven a bien, hay personas que de pronto hacen caso omiso a esta situación, hay personas que de pronto no fueron partícipes de las recomendaciones, entonces como tal tenían esa vulnerabilidad y fueron víctimas de pronto de esta situación. Pero teniendo en cuenta el balance en otros años fue muy positivo y se redujo mucho lo que tiene que ver con el hurto de pronto telefonía celular, que es como el caso que más vemos incluso a nivel nacional, y que de parte de la Presidencia de la República y de todos los entes que trabajamos para el Estado se realizan las diferentes campañas en lo que tiene que ver con el registro de los números email. Nosotros como Policía Nacional muchas veces hacemos controles mediante estas plataformas verificando la legalidad de los teléfonos y de que las personas que los portan obviamente sean sus tenedores y no que de pronto sean producto de ilícitos, porque el hecho de uno ser partícipe de la compra y venta de partes o piezas o artefactos que sean producto de un hurto conlleva un delito que se llama la receptación. Entonces es muy importante uno hacer énfasis, y cada vez que hacemos estas campañas, estos controles, se le explica a las personas toda esa situación de que deben de adquirir esos equipos de manera confiable, de empresas donde les brinden las garantías, donde tengan una factura, donde puedan ante cualquier situación poder interponer de pronto un recurso de apelación cuando no están acordes o no se sienten a gusto con el servicio, con el producto que adquirieron. En el parque principal estuvieron dando volantes con las recomendaciones para tener en cuenta en las fiestas de la leche y sus derivados, precisamente lo que tú nos contabas, recomendaciones de hurto, recomendaciones del alicoramiento y recomendaciones del uso o el acompañamiento de los jóvenes y menores de edad con los padres de familia. Claro que sí, Jenny, se realizaron todo este tipo de campañas, igual forma se realizaron controles todos los días con los funcionarios de comisaría de familia a fin de poder brindar y ser garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio, a fin de poder establecer la responsabilidad y crear como ese sentido hacia los administradores de los establecimientos abiertos al público, todo en procura obviamente de preservar los derechos y la integridad de los niños, niñas y adolescentes. De igual forma se realizaron también controles con los funcionarios de sanidad de la administración municipal y de la gobernación a fin de poder garantizar que los productos los cuales se comercializaron durante las fiestas pues tuvieran una idoneidad, ¿cierto? Que no de pronto que no presentaran alteraciones o que fueran a ser un factor de riesgo para las personas que de pronto venían a consumir. Entonces se realizaron todo este tipo de controles. Siempre que son las fiestas de acá de la leche y sus derivados, también contamos con la presencia de los funcionarios de rentas departamentales, que son quienes hacen el control en los establecimientos abiertos al público con venta de licor, a fin de poder establecer de pronto qué productos generan algún factor de riesgo, y que esto igualmente conlleva para los administradores el hecho de tener una suspensión temporal de su actividad, ¿cierto? Algunos establecimientos de pronto de manera negativa se vieron afectados por esta situación, ¿cierto? Muchas veces por no establecer
quiénes son sus proveedores a la hora de adquirir estos productos, y eso se hace con el fin de poder prevenir el consumo hacia la población y de que haya hechos que lamentar. Entonces se hicieron estos controles con todas las garantías y a fin de que el balance como tal fuera hoy por hoy como es positivo de lo que tenía que ver con las fiestas de la leche y sus derivados. Durante estas celebridades también es muy común ver lo que es el rodaje de billetes falsos. Se presentó aquí en nuestro municipio. Claro que sí, Jenny. Presentamos algunos casos. Es muy importante que ante todo este tipo de situaciones muchas veces haya una denuncia. Los compañeros del cuadrante, de una manera muy oportuna, lograron establecer, eso fue más o menos como entre el jueves en la noche o viernes, y se logró dar la captura de 1 o 2 personas, las cuales fueron pues sorprendidas en flagrancia efectuando este tipo de actividad, ¿cierto?, delictiva, de lo que tiene que ver de pronto con introducir billetes falsos en los establecimientos comerciales. Por eso les decía que es muy importante que muchas veces las personas que son afectadas establezcan la denuncia como tal, porque es algo que es primordial dentro de esa investigación que se va a llevar por parte de Fiscalía, por parte de SIJIN, y de los actos urgentes que realiza como tal los funcionarios de policía que efectúan el procedimiento, para que esto pueda tener un desenlace como tal, una situación. Uno le explica muchas veces a la gente todos los días de que contamos con un aparato judicial, ¿cierto? Nosotros como policía, tanto la fiscalía y los jueces, cada quien cumple su rol dentro de esta situación. Entonces no depende ni siquiera de nosotros como policías el hecho de poder establecer si una persona de pronto va a ser privada de su libertad o no, o qué tiempo va a conllevar esa situación, ¿cierto? Eso se le trata de explicar a las personas, porque somos conscientes de que las personas lo que ven es la figura de autoridad policial, ¿cierto? El uniforme, somos los que actuamos de primera mano de pronto capturando a una persona porque cometió algún delito. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente garantizar los derechos de esa persona, que así de pronto esté privada de su libertad en ese momento y sea capturada. Hay que garantizarle unos derechos, ¿cierto? De un buen trato, de respeto, de que de pronto la ciudadanía muchas veces, teniendo en cuenta pues la situación que se presente, uno es consciente de que quieren a veces tomar la justicia de su propia mano, pero nosotros tenemos que ser garantes de esta situación, ¿cierto? Y actuar con profesionalismo. Entonces uno trata de explicarle a la gente de manera preventiva, mediante sensibilizaciones, como todo este tipo de situaciones, y de que no depende de nosotros como Policía Nacional qué vaya a pasar con esa persona, porque obviamente esto conlleva un proceso, ¿cierto? Unas evidencias, muchas veces se tiene en cuenta el comportamiento de esa persona frente a ese delito, si de pronto ha sido reincidente, si no ha sido reincidente. Entonces, como les decía anteriormente, fue el balance muy positivo. Se lograron establecer unas capturas frente a diferentes delitos que se presentaron durante las fiestas, que de pronto no fueron tan graves, pero que sirven como un antecedente de que las personas puedan ver que hay una buena percepción de seguridad en el municipio, y de que la gente acá en el municipio no actúa de manera indiferente, sino que todos están en procura de buscar el bien y el beneficio de todos. ¿Por qué? Porque de una denuncia o de una recepción sobre una situación que se pueda hacer de manera oportuna, se puede actuar bien por parte de nosotros como Policía Nacional y poder poner en conocimiento y poder actuar frente a una situación o un hecho delictivo. En nuestro municipio estamos tratando de combatir precisamente o de mitigar una problemática que es el consumo y venta de drogas. ¿Cómo se presentó? ¿Cuál fue el balance durante las fiestas de la leche y sus derivados? Claro que sí, Jenny, el balance también fue muy positivo. Gracias a Dios pues no tuvimos tampoco muchos hechos que lamentar. Por eso es importante recalcar que en general el balance fue demasiado positivo, porque también en años anteriores se presentaron de pronto muchos casos de intoxicaciones por licor. Como yo les decía, muchas veces puede ser de pronto por la mezcla de sustancias alucinógenas. Este año no, se presentaron algunos casos, pero no fue como tan latente como en otros años. Entonces por eso es muy importante que cada año, y más teniendo en cuenta este balance positivo que tuvimos durante las 30º fiestas de la leche, sirva como antecedente para que en años venideros se presente la misma situación, y por eso se realizan campañas antes, durante y después de las fiestas, ¿cierto? A fin de que el balance siempre pueda ser positivo y siempre sin hechos que lamentar.
¿Cómo fueron las personas que vinieron a visitar este municipio? ¿Cuál fue el impacto que tuvieron ellos? ¿Ustedes hablaron con ellos? ¿Cuál fueron la percepción? Claro que sí, Jenny. Durante lo que tenía que ver con la celebración de las festividades, al realizar los diferentes acompañamientos en los eventos, los recorridos, las campañas de vigilancia y control, igual forma se visitaban los establecimientos que brindan servicio de hospedaje. Se podía observar y se podía ver cómo había una buena afluencia de personas y cómo muchas personas durante las diferentes horas del día le preguntaban a uno, le pedían información acerca de pronto dónde se podían hospedar. El balance en lo que tiene que ver con las fiestas de la leche fue que los hoteles prácticamente ya no tenían dónde albergar personas, porque la mayoría de las personas preguntaba, obviamente se les indicaba dónde podían encontrar esos establecimientos hoteleros, pero la reacción de las personas era, no, ya fui al hotel X, al otro hotel y me manifiestan que ya no tienen. Entonces el balance fue positivo en ese aspecto porque incluso muchas personas, teniendo en cuenta de pronto la magnitud de los artistas que nos visitaban, habían hecho sus reservas con tiempo de antelación a fin de poder tener pues asegurado como tal su hospedaje. Entonces el balance fue muy positivo porque había muchas personas que venían. Igual forma pues el horario más que todo en fin de semana era hasta las 3 de la mañana, a veces se estiraba un poco pues teniendo en cuenta la afluencia de personas. Entonces muchas personas ya lo que hacían era llegar como a la terminal de transporte, teniendo en cuenta que el primer transporte acá de San Pedro hacia Medellín sale aproximadamente 4:15 de la mañana. Entonces tampoco era mucho el tiempo que tenían que esperar para poder hacer su desplazamiento hacia la ciudad de Medellín. Toda la parte comercial estuvo muy contenta porque los hoteles estuvieron llenos, los parqueaderos también, y la parte comercial, como todas las áreas comerciales de aquí del parque principal, tuvieron una gran afluencia. Podemos decir que tenemos un aproximado de personas o turistas que nos vinieron a visitar durante estas celebridades. Pues Jenny, de pronto hablar como de cifras sería un poco difícil, teniendo en cuenta lo que te digo, que muchas personas pudieron lograr encontrar hospedaje y muchas no les facilitó el hecho de poder adquirirlo, pues porque no contamos tampoco en el municipio pues con la cantidad de hoteles como de pronto sí se ve en otros municipios donde la afluencia de turistas es más común y es más seguida durante de pronto todos los días de la semana. Aquí el día pues de más afluencia de personas es el día domingo. Incluso este domingo que pasó ya prácticamente 8 días después de las fiestas, tuvimos una buena afluencia de personas. Y el balance pues me imagino yo que económico desde el punto de vista de los establecimientos que tuvieron actividad económica durante las festividades fue bueno porque aparte de que vienen muchas personas que de pronto han venido en otros años que no son de acá del municipio pero que esperan siempre a la expectativa de que se realicen las fiestas de la leche para poder venir a efectuar su actividad económica, muchas personas de acá del municipio también tuvieron la oportunidad, ¿cierto?, de pagar su impuesto para que les permitieran efectuar su actividad económica. También pudimos observar que salieron las personas de la feria gastronómica y empresarial que se hace cada domingo. Entonces el balance que uno veía y la situación era que todos estos establecimientos tenían una generación económica, todos se movían, las personas podían ir por los diferentes puntos del parque principal que era donde estaban todos establecidos como tal, mirando qué clase de productos querían comprar, al igual que de pronto los souvenirs o los elementos que de pronto también entran en el marco de estas festividades como son los sombreros, los ponchos, muchas situaciones que presentan. ¿Por qué? Porque este tipo de celebraciones hacen que las personas de pronto generen un consumismo. Entonces, independientemente de que los establecimientos sean de pronto tipo bar, restaurante o cafetería, también incluso los establecimientos como son almacenes de ropa o de muchos otros accesorios también se van moviendo porque la gente viene y visita otro lugar y de pronto ve cosas que no son normales verlas en la región donde normalmente viven o se desarrollan y eso hace que le genere como esa gana de poder comprar algo ahí o llevarlo o porque de pronto económicamente es más favorable que donde está viviendo. Entonces desde ese punto de vista se mueve mucho la economía del municipio. Entonces a pesar de que veíamos muchos establecimientos también se veía como todos se movían, entonces eso es muy importante porque genera una competencia como leal y todas las personas se genera que estén bien y que no haya de pronto problemas ni hechos que lamentar entre ellos mismos. Para terminar, cuéntanos un poco, ¿qué le dirías a la comunidad sobre las fiestas que pasaron y las que vienen?
Claro que sí, Jenny, es muy importante, como les decía, desde el punto de vista como Policía Nacional, así como muchas veces la gente de pronto ve y percibe que el hecho de que la Policía Nacional esté en un lugar a veces conlleva algún problema, por lo menos en el caso mío y de mis compañeros que trabajamos en la parte de la prevención, en este caso yo que soy del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, lo que nosotros buscamos es como generar esa cara amable de la policía, sensibilizar y llegarle a las personas que entiendan que no simplemente porque la policía haga presencia en un lugar, esto conlleva que se esté cometiendo un delito, que haya un comportamiento contrario a la convivencia o que tenga que ser nuestra presencia simplemente represiva, sino de que queremos generar un liderazgo en la comunidad, apropiándonos de los entornos tanto sociales, educativos, comunales, para que las personas de pronto que le hace falta ese empujoncito puedan ver en nosotros como esa figura de autoridad, pero también de amigos, ¿cierto? De que quieren estar del lado bueno de la ley, de que quieren trabajar por esas comunidades. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, estar cercanos a la comunidad, que la comunidad nos conozca, que sepa qué trabajo es el que realizamos, que se genere esa confianza, que haya esa corresponsabilidad entre las autoridades administrativas y policiales, y que también la comunidad sienta que puede tener la iniciativa o que nos quiera vincular a nosotros haciendo parte de esas actividades. Entonces, de ese orden de ideas es muy importante que la gente entienda que así como muchas veces uno tiene que llegar y hacer el llamado de atención, también en su momento hay que ser consecuente con que, por ejemplo, este año hay que felicitar a toda la comunidad por su buen comportamiento, y que la invitación es que a las próximas fiestas de la leche o a todos los eventos que se presenten en el municipio, el comportamiento sea así o sea incluso mejor, porque lo que se busca siempre es poder mejorar nuestro comportamiento y que la convivencia sea sana y en paz. Muchas gracias, patrullero Juan. Estuvimos aquí en el programa Policía en Contacto. Recuerden que es un programa para la comunidad aquí en el municipio de San Pedro de los Milagros. San Pedro TV presentó La Policía en Contacto.